Hola, muy buenos días, amigos y amantes de la lectura y del arte. Hoy les traigo el cuento Céfira, del libro Enséñame tu ropero, del viejo cuentero. Espero les guste, denle su poderoso like para que este proyecto siga adelante. También aprovecho para decirles que ya faltan 2 semanas para darles la gran noticia que les tengo preparadas y que quiero compartir con todos ustedes. Sigo muy emocionado por esto. Vamos a tener también una exposición en la que participo con algunos cuadros en el 29 de este mes, en el Museo Otilio Vito Alessio, Vito Alessio, en el centro de Saltillo. Espero tengan la oportunidad de ir a ver esa exposición que se llama A Flor de Piel. Muy bien, espero les guste este cuento, disfrútenlo y pronto tendremos esa gran noticia que quiero compartirles. Espero que también les haga muy feliz como a mí. Muchas gracias. Hasta pronto. Céfira. Había vivido casi 100 años y murió de COVID en el 2019. Toda la parentada se juntó en las capillas del Carmen a despedirla y ahí mismo fue donde empezó el relajo. Eran casi 200 parientes y todos con derecho a la herencia, según ellos. Llegó el padrecito a las 11 de la mañana para celebrar la misa de cuerpo presente. A las 2 de la tarde la entrega de cenizas a los más cercanos y de ahí a la cripta de la familia. Cripta que no se abría desde 40 años atrás cuando se depositaron los restos de don Leopoldo Fernando Santiago Martín Orogoicochea de la Barca y Fuente Delgado de la Garza y López Zagún. Finado de Céfira López López aquí presente. Cuando salió el empleado de la funeraria y preguntó que a quién le debía entregar las cenizas, se apuntaron las 18 familias más cercanas, empezó el pleito y duró hasta las 7 de la noche. Ninguno de los 5 hijos directos y 22 nietos querían dar su brazo a torcer. Todos daban argumentos del por qué debían de recibirlos unos y otros. Al final, hicieron que doña Tilita, que había sido su dama de compañía por los últimos 7 años, resguardara en su casa la urna, hasta el día de mañana, para seguir con la discusión muy temprano. Pero resultó que así se la pasaron los siguientes 2 meses hasta que por fin, de acuerdo a la mayoría, decidieron que se las entregarían a Mariquita, nieta segunda por parte de don Leopoldo y reconocida como la más seriecita de todos. El problema fue, que después de tanta discusión y argüende, los de las criptas en el Panteón de Los Ángeles habían vuelto a cerrar la cripta, por lo que para volverla a abrir había que pagar los servicios de nuevo. Casi 2.000 pesos, como nadie quería pagarlos, ni siquiera haciendo una cooperacha. Se tuvo que quedar en casa de Mariquita por los siguientes 5 meses, y hubieran sido más pero, por cosas del destino, doña Mariquita colgó los tenis por un infarto fulminante. Ya ni se juntaron los deudos de la señora Céfira, simplemente esperaron a que el que fuera pasara por la urna y que luego avisara quién había sido y san se acabó. Nadie fue a recogerla y la urna, tal cual fue a dar en una caja de donaciones a Cáritas, institución de beneficencia para los más necesitados. Ahí, los voluntarios se sorprendieron al ver aquella donación tan fuera de lugar, que le llamaron al coordinador y le contaron de la extraña donación. Este fue incrédulo y con los ojotes abiertos veía que todo aquello era verdad. Como la urna tenía el nombre escrito en la tapa, perfectamente ubicó a los familiares de aquella desafortunada alma errante, nunca mejor dicho. La entregó a uno de tantos parientes de la finadita y éste se la llevó a su rancho y ahí la dejó, en la bodega de atrás. 2 años pasaron y por lo de siempre por aquellos lugares, unos sicarios que querían quedarse con el rancho, quemaron esa bodega y parte del corral de los chivos. Lo único que quedó en más o menos buen estado fue la urna de Céfira y un bote de clavos de 4 pulgadas de largo. Sé que los clavos fueron utilizados para reconstruir la bodega, pero de Céfira no se supo más dónde quedó. Cuando el abogado de la familia puso un edicto en el periódico avisando que se leería el testamento de Céfira López López y que todo aquel que se sintiera con derecho a la herencia debía presentarse en los juzgados municipales en fecha tal y hora tal, para hacer la cesión de derechos. Como estaba prohibido decir de qué y de cuánto era la herencia antes de la fecha indicada, bajo pena de multas y castigos legislativos, fue que al día siguiente, media ciudad ya sabía de cuánto era. Resulta que la tal Céfira y su finado habían comprado bonos gubernamentales de Estados Unidos y los habían guardado en la caja fuerte de un banco en M.C. Allen.
Nadie sabía de eso y creo que ni la Céfira, porque como quiera tenía mucha lana y muchas propiedades. Así que otros papeles más, nunca le llamaron la atención. Pues se llegó el día y no cabía ni un maldito alfiler en los juzgados. El juez ordenó que todo aquel tumulto se fuera a la plaza de armas y que ahí se leería el papel. Tuvieron que cerrar las dos calles que están al frente y atrás de la plaza y entonces se leyó el testamento. La ciudadana Céfira, quien contaba a la hora de su fallecimiento con bienes calculados en $1.200 millones, que se encontraban suscritos en bonos del gobierno de Estados Unidos, y un alajerito de concha nácar que se guardaba en la bóveda del juzgado. Pasaban de forma absoluta e indivisible, al que hubiera depositado sus restos en la cripta familiar. Si aún no habían sido depositados porque quisieron tenerla en una casa y en otra para despedirse de ella y rezarle novenas por su alma, solo en ese caso, debían entregarle sus restos al abogado, quien sería el responsable de depositarlos y luego repartir toda su fortuna entre todos los parientes de forma proporcional a la generación a la que perteneciera. En caso de no cumplirse estas condiciones, todos sus bienes serían repartidas de la siguiente forma: el 50% al convento de las monjas mínimas del Sagrado Corazón, de donde fue robada por su finado, y la otra mitad a la heroica institución de la Marina y Fuerzas Armadas del Ejército Nacional, noble institución donde sirvió su esposo. Tenían un mes para cumplir con los requisitos o si no, las monjitas seguro tendrían convento nuevo y los marinos trajes de buzos relucientes. La plaza se quedó en absoluto y atónito silencio, una señora gorda se desmayó por allá. Nadie le hizo caso hasta que alguien dijo que le había dado un infarto. Pero solo la sacaron del tumulto dos paramédicos arrastrándola de sus gruesos brazos. Alguien gritó desde atrás algo así como por indejos, otro lamentó su madre y nadie más dijo nada. Aunque eran casi las 3 de la tarde, aquello parecía como si fueran las 2 de la madrugada. Hasta se escuchaban los pajarillos que por ahí revoloteaban. Luego, todos se fueron retirando y en 20 minutos, la plaza quedó vacía. El abogado guardaba sus papeles cuando se le acercó un señor. Este le dijo que sí le entregaba la urna y él hacía como que la cosa había sido la segunda opción donde todos le rezaban. También lo considerarían dentro de la herencia, el abogadito aceptó, pero que tenía un mes para entregársela. Este fulano habló con algunos de sus parientes y en reunión les explicó la posibilidad de salir beneficiados si se ponían de acuerdo y entregaban la urna a la brevedad. Todos aceptaron y la pregunta fue, ¿y dónde está la urna? El que la había dejado en el rancho, dijo que él sabía dónde había quedado y que con suerte aún estaría ahí, pero que no dijeran nada para que todo quedara entre ellos y no se hiciera más relajo. En las siguientes 2 semanas, llegaron al abogado más de 37 urnas, todas asegurando que era la original y que podía repartir la fortuna. Para mala suerte de los deudos, el abogado se había asegurado de sacarle foto a la urna que la Céfira había comprado para su funeral. Así que ninguna de esas era la correcta. A la tercera semana, ya había salido en los diarios, la historia de la urna perdida. Toda la ciudad buscaba, por aquí y por allá, la mentada urna. Lo más cercano que pudieron llegar a ella fue hasta donde el coordinador de Cáritas la había entregado a alguien del que no se acordaba y párale de contar. Por otro lado, el que la había dejado en el rancho, se reunió con sus parientes y el abogado. Fueron para allá con el afán de buscarla y recuperarla de entre las cenizas que había retirado para levantarla. Bodega nueva. Durante más de 8 horas removieron, centímetro a centímetro, las cenizas que estaban en un montonzote a un lado de la bodega reciente, pero no hallaron ni maíz paloma. Cansados y frustrados por su infructuosa búsqueda, le propusieron al abogado fabricar una urna como la que tenía en fotos y nada zonzo les dijo que sí, pero había que depositarle $1 millón antes de entregarles las fotos. Los parientes de Céfira lamentaron su madre y como se ofendió. Se fue de ahí diciéndoles que del trato se olvidaran y que los esperaba en 15 días, de no llevar la urna. Él cobraría su 3% y que con eso quedaba más que bien servido. Con el afán de encontrar a Céfira, estos trajeron a clarividentes, brujas, una señora que comía tamales y luego leía las hojas. Méndiga nomás se despachó 3 docenas de tamales y no vio nada. 2 de los que mueven el péndulo o unas varillas de cobre y por último y después de haber gastado casi 17.000 pesos, decidieron dejar por la paz aquella búsqueda de Céfira. Un chamaco que por ahí pasaba, viendo que recorrían de aquí para allá el rancho, le preguntó a uno de los peones que si buscaban agua o qué cosa. Pues tenía varios días viéndolos a busque y busque. El peón le explicó que buscaban una cajita color caoba que habían perdido durante el incendio de hacía unos meses, pero no la encontraban por ningún lado.
El chamaco, sin hacer gesto alguno, se fue de ahí y se llegó hasta unos jacales del otro lado del Cerro Pelón, como a 10 kilómetros de ahí. Se metió y se fue a sentar en un petate viejo y sucio que le servía de piso en el día y cama durante la noche. Se puso a comer unos elotes que su tata le había dejado para cenar. Mientras mordía aquellas delicias, sacó de detrás de unos costales de maíz que ahí guardaban la urna de Céfira y limpiándola con un paliacate, le decía: «Ándele, doña Céfira, sígame contando lo que hacía de niña. Nos quedamos en lo de los churros y dulces de biznaga». Y aquel se ponía las manos en la barbilla, apoyando los codos en el petate y ponía mucha atención.